buenas noches, soy Carmen Gudiño y le doy la más cordial bienvenida a Mujer Es. Esta noche vamos a desromantizar la maternidad. Es decir, vamos a conocer esos claroscuros que tienen las maternidades, lo complejo que es maternar en una sociedad patriarcal. Y en esta disparidad, por ejemplo, en el control y en el cuidado de los hijos, en todos estos temas en los que todavía tenemos desventaja. Así que los invito a que entremos de lleno en nuestro tema de hoy. Bueno, bienvenida de nueva cuenta. Vamos a comenzar con nuestro tema de maternidades y para ello saludo a la doctora Fátima Martínez. Ella es profesora e investigadora de estancia postdoctoral CECITI, adscrita a el Colegio Mexiquense. Bienvenida, Fátima, buenas noches. Buenas noches, Car. Vaya tema, Vaya tema, está bien difícil y bien complicado porque, híjole, hablar siempre de mamás, de maternidad, de maternidades, implica muchas cosas, pero vamos a empezar desde el principio. ¿Por qué hablar de maternidades? ¿Cuál es la diferencia a hablar solamente de maternidad? Sí, Car, eso es bien interesante porque estamos como sociedad que creemos que es uno, ¿no? Y son varias cosas. Las maternidades se deben entender como construcciones socioculturales. Es decir, que si bien está envuelta en procesos naturales o biológicos como la gestación o el parto, realmente las maternidades responden a valores, principios y estructuras históricas, temporales, de una sociedad en particular que nos dicta cómo ser madres y cómo no serlo, o cuando está siendo mala madre. Entonces, por eso se dice maternidades, porque depende mucho de esas estructuras culturales en las que estamos. Y también es maternidades porque las mujeres somos diferentes. No es lo mismo ser una madre urbana o una madre rural. Claro. La concepción del mundo, de la vida y de cómo cuidar a las hijas y a los hijos es diferente, se entiende de distinta forma. O hay maternidades que son distintas, como las actuales de mujeres que deciden no tener pareja y ser madres autónomas, ¿no? Entonces, por eso son maternidades, son diferentes. Ahora, fíjate, en estas maternidades, y qué bueno que se empiece a ver así con estas diferencias, ¿no? Porque tú lo decías bien, a lo mejor no es lo mismo la maternidad de una mujer en la ciudad que de una que no lo está, pero tampoco es lo mismo la maternidad de una mujer que tiene a lo mejor un solo hijo a las que decidieron tener más hijos, 3, 4, incluso 2, ¿no? Es decir, los conceptos cambian, la vida cambia para las diferentes mujeres. Pero en este tema, ay, Fátima, es muy complicado porque se ha romantizado la maternidad desde el estereotipo. Es decir, tienes que ser buena madre y eso implica renunciar a todo y absolutamente todo y que tu hijo se vuelva lo más importante y el centro de tu vida para siempre, por siempre y en cada segundo. Y esa romantización, que además tienes que ser la mujer perfecta y estar increíblemente para el niño y tú siempre estar bien para 24/7. 24/7, Sí. le resta la participación del padre, ¿no? Y no tendría que ser así. Es decir, la romantización de la maternidad, creo yo desde mi perspectiva, que le hace mucho daño a la sociedad, porque entonces se nos sigue cargando a nosotras todo y a ellos nada, ¿no? Sin corresponsabilidad. Sí, la maternidad se ha romantizado producto también de este sistema patriarcal que te dice cómo ser mujer y cómo ser madre, y donde te da estereotipos, ¿no? La romantización implica que las madres son madres luchonas, ¿no? Sacrificadas, guerreras, que todo lo pueden, que responden 7/24 a cada momento, que dejan su vida a un lado, ¿no? Y lo que realmente estamos viendo es la explotación de una mujer que, producto del amor o también de las circunstancias, pues está siendo explotada. Pero lo que quiero decir explotada en el sentido de que son cuidados, los cuidados son vida, y tienes a mujeres que están respondiendo todo el tiempo. ¿Cuándo descansan? ¿En qué momento están para ellas? Se pierden. Las maternidades hacen que las mujeres se diluyan, o también hacen que se limiten en derechos humanos o impidan el acceso a ciertas autonomías. Por ejemplo, mujeres que decidieron
ser madres, quedarse en casa y absorben los trabajos de cuidados y los trabajos domésticos no remunerados y tienen alguna carrera, la pausan, ¿no? Hay una limitación ahí de tiempo, de espacio en su carrera profesional y después ¿qué tienes? Pues una mujer que no tiene una autonomía económica porque está dependiendo de un hombre que le da o el esposo o de la pareja que le da dinero, pero que ella, a pesar de que está haciendo trabajo, no está recibiendo, ¿no? Y derechos humanos, por ejemplo, pensemos en la salud, mujeres que toda su vida han estado en el cuidado de las familias y no tienen una pensión, ¿no? Por eso es fantástico este programa a nivel federal de la pensión de 60 a 64, sí, que es una justicia, para mujeres que se quedaron en casa y que sostuvieron a la sociedad, a la familia y dejaron su vida y ahora merecen tener ese reconocimiento, que por supuesto algo económico no le va a restar tampoco todos los cuidados, porque ahí tenemos que hablar de la sociedad, de empezar a equilibrar que te toca a ti, que te toca acá, pero este es un reconocimiento a aquellas mujeres que no tienen acceso a una pensión, ¿no? A un seguro médico, entonces necesitan tener dinero pues para solventar estos gastos que vienen ya en la etapa de adulta mayor. Fátima, tú hablas acerca, te estoy escuchando, y es ese modelo hegemónico, ¿no? Que nos obliga a renunciar o a más bien que no está organizado para las madres, es decir, te conviertes en madre y tienes que renunciar a tu trabajo, a lo mejor 1 año, 2 años, en lo que el bebé está muy chiquito, ¿no? Pero luego cuando regresas ya no puedes trabajar al mismo ritmo. Y yo he escuchado, seguramente tú también, ¿no? Con tu círculo de amigas, yo con el mío he escuchado muchas veces a amigas muy cercanas decir, yo hasta aquí ya crecí en mi trabajo, no puedo crecer más, pero tampoco quiero porque no tengo quien cuide a mis hijos. Entonces, y a la par, digamos, y tengo muchas historias que pudiéramos contar aquí y nos llevaría muchas horas, decir, entré con mi compañero y yo al mismo nivel juntos y él parece que avanzó 10 pasos y yo me quedé. La causa, la maternidad. Entonces, eso nos está limitando en derechos y esa limitación de derechos yo pienso en un futuro. Hablamos ahora de las mujeres, de nuestras mamás, ¿no? De 60, 65 años que no tuvieron un salario, bueno, ahora se les subsana y me parece, coincido contigo que es totalmente justicia hacia ellas. Pero ¿qué va a pasar entonces con nuestra generación que no está despegando y que nos seguimos quedando en esos mismos puestos? ¿Qué va a pasar en un futuro? Es terrible, de verdad, esto, hablar de maternidades, porque entonces hablamos de un problema bien, bien severo. Sí, el sistema no está hecho para que las mujeres puedan maternar, o sea, simplemente no. En lo absoluto. No, o sea, yo te pregunto, ¿cuántas salas de lactancia existen en tu espacio de trabajo? Si te dan el espacio para ir a cuidar a tu hijo por una emergencia, o que pueda haber una convivencia en donde la mujer puede tener el trabajo convencional, pero también responder a lo que implica la formación de un ser humano que te lleva mucho tiempo, mucho esfuerzo, paciencia, y el sistema no está hecho para eso, ¿no? Jornadas laborales tan grandes de que entras a las 8 de la mañana y sales a las 8 de la noche. Ahora allí empiezan otros elementos, ¿no? Hablar de la jornada de 40 horas para que las personas podamos tener. Pero en el caso de las mujeres, pues necesitamos empezar a exigir que el propio sistema se vaya acomodando a las necesidades que tenemos, ¿no? Ahí hablamos de lactancia, pero las madres que tienen a un hijo o una hija con alguna discapacidad y que necesitan ir a terapias, y es su derecho pedir el permiso para ir a la terapia, ¿no? Pero el propio sistema no deja. Juntas tardísimo y los hijos que son pequeñitos y tienes que darles de cenar y ahí le sumas el hecho si no hay corresponsabilidad en la casa, ¿no? Claro, no, y ahí le sumas el hecho de que la mujer tenga un trabajo, pero muchas veces desde la aceptación dicen mujeres con hijos, híjole, como que ya no te contratan, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el empleador sabe que la mujer con hijos va a necesitar permisos, va a necesitar que ausentarse, va a necesitar una jornada, o a lo mejor no va a rendir lo mismo no porque no quiera, sino porque ella tiene una doble o triple jornada de trabajo al salir de ese empleo. Entonces, vaya, tenemos que empezar a cambiar eso, y yo te diría, bueno, sí, ahorita decías, desde nuestro punto de trabajo en cuántos hay guarderías y todo, yo creo que empieza a cambiar, ¿no? Pero quienes lo tienen, y me incluyo, somos afortunadas y privilegiadas
pero no quiere decir que esté pasando en todos lados. No. ¿No? Yo siempre digo, bueno, es un privilegio el trabajo que yo tengo porque puedo cuidar de mi hija, porque la puedo ver crecer, porque puedo encargarme mi otra jornada que empieza cuando salgo de aquí, ¿no? Pero eso es un privilegio que muchas mujeres todavía no tienen y que necesitamos luchar para que lo tengan, porque todas en algún momento, y a lo mejor es decisión no tener hijos, pero en su mayoría los van a tener. Es decir, las mujeres que ahora no tienen hijos los van a tener. ¿Y qué necesitamos hacer? Que cuando los tengan haya ya un sistema que los arrope. Sí. Ahora, en estas maternidades, no solamente la doble carga de trabajo, el tema de los cuidados que se nos pone a nosotras, la disparidad en el mundo laboral, sino también está otra parte muy importante, Fátima, que es ¿cómo le hacemos para romper estos estereotipos de la madre que además tiene que aguantar todo y que si en un momento quiere renunciar es mal vista? Y luego viene también la culpa, ¿no? Le La puedes culpa sumar todo el ahí. tiempo, sí. Fíjate que cuando yo empecé a estudiar las maternidades como un elemento también de limitación en los derechos humanos por el propio sistema, Sí. y que no debería de ser así, porque las mujeres que deciden ser madres es parte de su decisión y de su vida, pues observas que detrás de ello hay una serie de violencias, porque los sacrificios terminan observándose como violencias también, en donde dejan de hacer cosas por entregarlas a los hijos, o también, eso seguramente lo has escuchado, mujeres que se aguantan en espacios de violencia por tener que la casa, ¿no? O dónde voy a llevar a mis hijos, ¿no? Si a dónde no tengo nada. O sea, ahí es cuando tenemos que empezar a analizar a las maternidades como hechos sociales con una carga emotiva tan fuerte que tiene que ser atendida reconociendo que la maternidad no es algo individual, que tiene que ser algo colectivo. A partir de eso, hablar, por ejemplo, de sacrificio, si tú tienes una amiga que tiene un recién nacido o nacida, ir a apoyarle, ¿no? Claro. Si tienes una amiga que tiene el trabajo convencional y no tiene dónde dejar a sus hijas, pues colectivamente Claro. te los voy a cuidar, ¿no? Implica reformular todo esto para que podamos equilibrar las situaciones, y también las madres sacrificadas que todo lo pueden o que todo Sí. y que pueden también absorber pues cargas de los hijos, ¿no? Aquí hablamos de maternidades como de mujeres jóvenes, de niñas o adolescentes, pero están maternidades también de adultas mayores, ¿no? Que tienen alguna pensión o o reciben dinero de no sé, un negocio o lo que sea, y llegan los hijos y se lo quitan, Sí, por ejemplo, caray. ¿no? También observar eso, y la mamá se sacrifica, pero tiene que ver cómo nos reconocemos nosotros como hijos. Cuando yo empecé a estudiar maternidades, observé a mi mamá de otra forma. Sí. ¿No? O sea, Sí, la sí, preocupación, o sea, en verdad las madres tienen, y bueno, ahí no hay que romantizar porque no todas las mujeres hegemónicamente son así. Claro. Hay mujeres que no, aquí empezamos a cuestionar el instinto materno, y cuando hay mujeres que no lo tienen o que son muy frías o muy separadas, el propio sistema las juzga. Sí, y parece que no caben, parece que No las expulsa. caben. Tú no cabes aquí porque no eres el prototipo o el estereotipo de la madre, ¿no? La madre Sí. tiene que ser buena, abnegada, sacrificada, renunciar a todo, estar todo el tiempo para sus hijos y con sus hijos, ¿no? Vamos a hablar de eso al volver, Fátima. ¿Qué pasa con esas maternidades que ya no son tan jóvenes, ¿no? Con las mamás que ahorita están cuidando a los nietos, por ejemplo, ¿no? Sí. Vamos a hacer una pausa, pero al regresar estamos desromantizando la maternidad, estamos hablando de maternidades. Ya volvemos. Ya regresamos a Mujer Es y estamos hablando de maternidades. Y Fátima, yo quiero compartirte que de manera personal yo entendí a mi mamá hasta que me convertí en mamá, hasta que tuve a mi hija y además tuve que maternar sola, lejos de mi familia, de mi ciudad, dejar mi trabajo. Es decir, todas estas renuncias y sacrificios de las que tú hablas de las mujeres,
hacerlas, ¿no? Es decir, renunciar porque ¿quién te va a cuidar al bebé? Y entonces darte cuenta que estás sola con un niño ante el mundo, porque aunque exista un papá, no es la misma responsabilidad que en ese momento el simple hecho de tener un hijo te dan a ti. O sea, es tu hijo y desde que sales del hospital ahí está y que le vaya muy bien, ¿no? Entonces, vaya, qué difícil, porque cuántas no pasamos por eso, ¿no? De reconocer a nuestras madres a partir de que nos volvemos mamás, porque entonces entendemos lo que ellas pasaron. Es decir, no tenían quien les cuidara a los hijos, tenían que renunciar a los trabajos, entonces no tienes dinero y entonces estás vuelta loca porque estás todo el día en casa trabajando 24/7, ya no nada más tu jornada de 8 horas, ahora tu jornada es de 24/7 sin salario y con una responsabilidad del tamaño del mundo. Qué importante, ¿no? Hablar de eso, Fátima. Sí, reconocer que las mujeres sí cambian, o sea, es real. Sí Hay cambiamos es un cambio de vida, es un cambio natural, biológico, de lo que hace una madre, ¿no? Sin romantizarlo. Sin romantizarlo, claro. Pero sí hay una transformación y hace un momento decías del techo de cristal, pues no accedes, no lo puedes romper porque estás cuidando y estás cuidando sola. Estás cuidando sola, aunque tengas a una pareja. Claro. Ahí, por eso hablamos de la relación de maternidades con cuidado, porque debe haber esta correlación y estas paternidades presentes en la forma de la crianza y del acompañamiento emocional, psicológico que le das a ese ser humano que se está formando, ¿no? Y que a lo largo de la vida vas teniendo. El que tú hayas reconocido a tu mamá y entendido su maternidad hasta que fuiste mamá, pues implica una forma diferente en cómo la llevas ahora con tu mamá, porque observas sus vulnerabilidades, las carencias que ha vivido y que ya teniendo esa experiencia puedes decir, el sistema no está hecho para maternar. Nos faltan un montón de cosas alrededor para que las mujeres que deciden ser madres o que no querían, pero después asumieron la responsabilidad de ser madres, pues puedan acceder a una facilidad para maternar de manera colectiva, porque maternar de manera solitaria es complejo, es una carga emocional, psicológica, económica muy fuerte, y así hay muchísimas mujeres en México. Sí, lo están haciendo solas, están maternando solas. Me gusta mucho una frase que veo mucho en TikTok que dice, soy mamá soltera siendo casada, ¿no? ¿Cómo ser mamá? Y sí, la realidad es que sí pasan los videos de la mamá aquí dándole comer al hijo y al mismo tiempo comiendo ella y el papá comiendo tranquilamente. Sí, la carga mental que tienes. Exactamente. Fíjate, yo pienso ahora que escuchándote, tampoco es camino lo que están haciendo, por ejemplo, otros países en donde dicen, no, la mujer da luz y a la semana está en el trabajo, ¿eh? Tampoco ese es el camino. Tampoco tendríamos que verlo así como que, bueno, pues no te detengas en tu carrera, ¿no? Pues a la semana regresa a trabajar. No es tampoco esa vía. Tendremos que encontrar como sociedad, porque además, a ver, este tema no solamente nos beneficia a nosotras como mujeres, es que hubo un hombre que quiso también tener un hijo. Entonces, también en esta parte de los hombres, su responsabilidad, vaya, como esta parte, es cuidar que se materne bien, porque están cuidando a sus hijos, ¿no? El sistema también tiene que crear lo necesario para sus hijos. Entonces, nos corresponde a los dos, ¿no? A los padres, no nada más es asunto de uno. Ahora, en esta parte de las maternidades, hablamos ya de esta carga de trabajo, pero nos quedamos en esa parte que quizá es la que están pasando nuestras mamás, Fátima. Ahora están cuidando a los nietos sin reconocimiento. Ahora reciben a lo mejor una pensión y esa pensión se la siguen dando a los hijos porque dicen, bueno, ay, mi hijo no le va muy bien, mi hija no le va bien. Ayudo. Le doy. Y eso va a ser muy difícil de cambiar porque si nosotras crecimos con estereotipos, imagínate nuestras mamás. Y de ahora tienes abuelas cuidadoras que siguen trabajando cuando ya no les corresponde. Sí. Por supuesto, en estas maternidades colectivas la ayuda es importantísimo, pero cuando los hijos o las hijas le dejan la responsabilidad de la crianza a una abuela que ya tiene una edad que no debería de estar cuidando, ahí hay que pensar cómo lo hace también el hijo, la hija, frente a la mamá y su reconocimiento, ¿no? Mujeres que son abuelas cuidadoras que no tienen pensiones, que no tienen seguro de vida, seguros médicos, quedan como en la intemperie, ¿no? Sí, desventaja. En desventaja completamente. Y debemos empezar a también hacernos responsables de lo que nos corresponde, ¿no? Como comunidad, como mujer, como hombre, quisiste ser madre, padre,
voluntariamente asume esa responsabilidad sin delegarla a otra persona que está yendo en detrimento de sus derechos. Sí, es terrible eso porque hay mucho abuso ya después contra las mamás, la verdad. En ese sentido de nadie va a cuidar mejor a tus hijos que tu mamá. Pues sí, el cariño es distinto, ¿no? De la abuela, evidentemente, pero en esa idea romántica, pues también le estamos dejando un trabajo que a ella no le corresponde, ¿no? Y se los dejamos no por un año, se los dejamos por años. Yo conozco historias de verdad que toda la vida la abuela ha sido la mamá, en realidad, y eso está mal. No hay que verlo porque se les otorga cargas de trabajo impresionantes. Ahora, fíjate, Fátima, ya hablamos entonces de que porque así estamos conformados, cuando la mujer se convierte en mamá, bueno, deja de trabajar y entonces ya no trabaja al mismo ritmo, y entonces ya no gana lo mismo y entonces ya tiene triple carga de trabajo. ¿Cómo no, entonces, no hacerle para que surja este movimiento de las not mother, ¿no? Entonces ya no quiero ser mamá, porque si alguien que no es mamá nos está escuchando y ha escuchado a mamás, híjole, es un paquetote del que mejor, ¿sabes qué? No le entro. Y esa es otra forma de vulnerar también los derechos de las mujeres, porque no están siendo mamás no porque no quieran, sino porque ven el sistema y dicen, bueno, yo no hay posibilidad. No hay posibilidad, mejor no le entro. Sí, este movimiento de las no madres, bueno, es un término en inglés, not mothers, bueno, implica la decisión de yo no quiero ser madre, pero no solo ya es que yo no quiera, sino que ese sistema me empieza a recriminar porque no quiero, ¿no? Y empieza también, ya tienes tantos años, ¿por qué no tienes hijos? O el reloj biológico, ese tipo de estigmas, de discriminación que tenemos las mujeres si decidimos no ser madres, ¿no? O también viene otra cosa que hay que atender mucho, mujeres que queriendo ser madres no pueden, y también el propio sistema las castiga, porque no puedes ser madre, porque estuviste con métodos anticonceptivos tanto tiempo y ahora ya quieres serlo, y te empieza a castigar. Las maternidades tienen que ser libres, tienen que ser voluntarias y decididas, porque si no terminas teniendo a personas con un sistema muy complicado de manera familiar. No, y también, ¿sabes qué, Fati? Si no tienes un hijo convencido, que realmente lo quieras, es una carga y es una responsabilidad muy grande que se tiene que hacer de veras con todo el deseo del mundo, si no, entonces se convierte tu vida, y no es que las asustemos, ni mucho menos, pero muy difícil, porque criar a un hijo es tener en tus manos cómo va a formarse, cómo va a crecer, y una responsabilidad aquí a 20 y tantos años, ¿no? De mínimo a que termine la universidad, ¿no? Entonces, bueno, ahora, fíjate, en un principio tú decías la culpa, ¿no? La culpa de las mamás, la culpa de todo el tiempo, si trabajas porque trabajas, si no trabajas porque no trabajas, y le diste hasta, fíjate, hasta la alimentación, ¿no? Tuviste mucho trabajo y de pronto le diste una pizza a tu hijo, híjole, en la noche soy la peor madre, porque ¡qué barbaridad con la culpa! ¿De dónde viene la culpa? ¿De los mismos estereotipos? De los mismos estereotipos de la mujer que todo lo puede y que tiene que tener la comida preparada, y cuando no puede hacer todo, ¿no? O sea, los cuidados los tiene ella sin corresponsabilidad, si es que tiene una pareja, o no la tiene, es imposible cubrirlos. Tendríamos que empezar a hablar de eso, pero ¿sabes qué también, Car? Empezar a decir que la maternidad también tiene un lado oscuro, a sola, ¿no? Mujeres que sufren el posparto, mujeres que están deprimidas, mujeres que tienen derecho a decir ya no quiero, ¿no? Pero sin juzgarlas. Hay un libro bien interesante que dice las madres que se arrepienten de ser madres, pero eso no implica de que no quieran a sus hijos, los quieren, pero el propio sistema como las abatió, las destruyó en muchos aspectos, pues dicen tal vez si tuviera la oportunidad no sería madre, ¿no? Pero tiene que ver con que las maternidades tienen unos tantos elementos que van, vienen, buenos, malos, sin romantizar, y entendiendo que al final eres ser humana y por un momento tienes derecho a descansar y a decir, quiero botarlo todo, ¿no? Sí. Fíjate que una vez yo acababa de ser mamá, bueno, tenía como un año mi hija, iba con una amiga en el coche, me dice esta amiga así como de, bueno, es que sí, las mamás cuando tienen hijos se dejan, ¿no, amiga? O sea, sí se dejan, ¿no? Y entonces, en ese momento no sabes lo que yo sentí, porque pasó por mi mente en 5 segundos todas esas horas de trabajo, porque tú dirías, ay, es un bebé, qué lata te da. Te juro que es el trabajo más asfixiante, ¿no? Yo les decía, yo he trabajado muchísimo a lo largo de mi carrera, o sea, he tenido trabajos de verdad bien intensos y nunca me cansé tanto
como cuando Claro. fui mamá. Jamás, nunca me cansé, nunca, porque además tú dices, bueno, ya trabajé toda la semana, pero el fin de semana no salgo y me la paso viendo series. No, para nada, aquí no existe eso, ¿no? Entonces, ahí te das cuenta cómo las mismas mujeres juzgan a las otras mujeres en decir, se dejaron. Bueno, no es que no se dejaron, es que tú dices, te desdibujas, claro, ya no tienes tiempo para ti, ya tus prioridades ya no son para ti y te pierdes. Es decir, tú ya no eres. En el momento Sí. en que te conviertes en madre, ya no existes, ¿no? Ya no existes como te conocías. Ese es el ejemplo de las maternidades romantizadas que dices, ay, pues lo puede todo, pero mira, se desdibujó. Sí. Y un comentario bastante triste, sin reconocimiento y cero empático, ¿no? O sea, de lo que implica el cuidado de un ser humano no es fácil y también solo, no es un cuidado solo que se hace. Y bueno, aquí cabe la pregunta, ¿por qué no ayudamos, no? ¿Por qué no compartimos la maternidad? Y ahí aparece algo que se llama maternaje, ¿no? Mujeres que no son madres, pero apoyan. Y vale la pena hacer un reconocimiento a aquellas mujeres que no fueron madres, pero cuidaron. Es decir, tienes a una tía que te Claro. cuidó. No es porque siempre maternidad es maternidad biológica o adoptiva, Sí, sí, pero sí. ¿y la tía que te crió? Sí. Es tu mamá, ¿no? O sea, Claro. también eso es tan simbólico y reconocer también a esas mujeres que han cuidado, esas tías, esas primas o incluso a esa hermana que es más grande que tú, pero te cuidó. Sí, no, totalmente. Sin ellas no se podría, porque como tú dices, son esas madres, esas mujeres que no fueron madres, que no decidieron no tener hijos, pero son empáticos con las otras mujeres y entonces ayudan y cuidan a sus sobrinos y tienen ahijados y los arropan y los cuidan, ¿no? Entonces, fíjate, Fati, vamos a hacer una parte 2 si te parece, si estás dispuesta, porque creo que el tema hay que hablar ahora también de las violencias, ¿no? En las maternidades que no tocamos hoy y que también me parece que es un tema muy fuerte. Tú decías, tenemos a madres sí deprimidas, a madres que están sintiendo que no pueden más con la carga que significa, no los hijos, ¿no? Porque siempre se dice, incluso está mal que digas, ay, la carga son unos hijos, los hijos no deben de ser una carga, ¿cómo crees? Pero sí es un gran trabajo, ¿no? Un trabajo que cansa, es un trabajo que deprime y entonces tenemos que seguirlo hablando para poder construir una mejor sociedad. Fátima, pues tú eres experta en el tema, has investigado muchísimos años esto, así que nos gustaría que nos dejaras tus conclusiones. Sí, claro. Bueno, pues primero reconocer a todas las madres que literalmente nos han dado tanto y ese reconocimiento social que tenemos que hacer de ellas, darles el justo espacio y valor que tienen en la sociedad y entendiendo los ciclos de la vida, ¿no? Vamos envejeciendo y cuidar también a nuestra madre, porque los cuidados hay que regresarlos. Nos dan vida, nosotros regresamos cuidados. Y a todas las mujeres que nos han cuidado. Y por otro lado, pues no estigmatizar a las mujeres que no quieren ser madres. Claro. La maternidad es voluntaria y sobre todo la maternidad no es destino. Ser mujer no es sinónimo de ser madre. Las que quieran ser madres, adelante. Y las que no, tienen el derecho de decir no. Exactamente, con ese mensaje nos quedamos. Ambas deben ser respetadas y a quienes deciden o decidimos ser madres, pues sí, que exista este país que arrope las maternidades, ¿no? Y ese es nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque así como nosotras entendemos a nuestras mamás hasta que nos convertimos en mamás, buscamos que nuestras hijas, si desean en un futuro ser mamás, tengan un país que ya esté con las condiciones para que lo hagan sin perder sus derechos. Gracias por habernos acompañado en Mujeres. Gracias, Fátima. Te esperamos pronto. La segunda parte. La segunda parte. Nos vemos, no se pierda la segunda parte. Que pase bonita noche y nos vemos la próxima semana en otro tema de mujeres.